Y algo que tienen en común estas tres células es que hay gránulos intracitoplasmáticos. Al tener estos gránulos, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues es que coordinan o tienen una acción relativamente en conjunto, guiño, guiño, relativamente, de respuesta inmunológica frente a dos puntos muy comunes entre estas células, las cuales son las de infecciones parasitarias, concretamente contra el mintos, y la otra, pues, es la presencia contra alérgenos, ¿no? Alérgenos no solo visto desde la materia de la alergia, que es una situación patológica per se, donde aquí en este momento no nos vamos a detener mucho, sino más bien la defensa que tenemos de manera fisiológica frente a estos elementos. Y vamos a iniciar entonces por la primera célula, la célula cebada, o también conocidos los mastocitos por los gringos, ¿no? Esta pintura en acuarela realmente fue la misma que describió Paul Ehrlich en 1878 y que acuñó a esta célula cuando la vio por primera vez al microscopio, ¿no? Como tú recuerdas en tus clases de histo, pues la célula cebada es relativamente sencilla de identificar. ¿Por qué? Porque tiene muchos gránulos de muy diversos colores. Entonces, pues eso te permite fácilmente hacer su identificación. Mayoritariamente están en mucosas y piel. Y algo que las hace un tanto diferentes, vamos a ponerlo así, es que tienen o hacen mediante su respuesta una injerencia muy importante en el movimiento de los vasos sanguíneos y de las unidades trófico-neuronales leucocitarias, que ahorita vamos a entender qué es esta unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las células leucocitarias, la más importante que tiene histamina, o el reservorio número 1 de histamina, es justamente la célula cebada. Y si recuerdas, cuando veíamos de la respuesta inmunitaria innata, las generalidades, yo te decía que el mastocito de la célula cebada no es el paladín que está en el frente de batalla, ¿no? Dándose en la torre. Realmente este está al lado del estandarte del rey y está ayudando a mover las tropas o a dirigir las tropas para que la respuesta sea mucho más coordinada y eficiente. Esa es realmente la función del mastocito. ¿Okay? Ahora bien. Doctor, mándeme. Una pregunta. O sea, es que me confundí un poquito. O sea, las células cebadas solamente van a decir como que haya más, no sé, más flujo sanguíneo en ciertos vasos, o va a liberar histamina para que exista la inflamación, y eso va a traer más células morfes, o sea, todo lo demás, como neutrófilos y cosas así. Las dos cosas. O sea, es mediante la liberación de histamina que están haciendo su función, pero también de la misma forma están generando mayor tráfico de las otras tropas hacia el frente de batalla. O sea, estás viendo la misma imagen, nada más que la estás fraccionando. ¿Ok? Ah, ok. O sea, hace todo como al mismo tiempo. Exactamente, en conjunto. Exacto. Okay. Es parte de la respuesta de la célula cebada. Entonces, y aprovechando el comentario de Pau, pues justamente da muy bien pie a esta diapositiva, ¿no? La célula cebada es una célula que puede tener participación en las dos respuestas de la innata, ¿no? Respuesta antivírica e inflamación. Su mayor importancia es hacia inflamación, ¿no? No quiere decir que no participe en respuesta antivírica, pero ayuda mucho más a consolidar la inflamación, sobre todo en los primeros pasos. Entonces, en la respuesta a infecciones, lo que hace la célula cebada es dirigir u orquestar este entramado de la inflamación. De hecho, hay algunos estudios muy interesantes que se han hecho en ratoncitos de laboratorio, que qué pasa con esa inflamación si yo quito la célula cebada. Nos tardamos muchísimo más, ¿no? O no se coordina o no se estructura tan bien. Porque si tú recuerdas los 4 pilares clínicos de la inflamación, calor, rubor, tumor y pérdida de la función, los 3 primeros están intrínsecamente relacionados con la acción que hace la célula cebada. Calor, rubor y tumor. ¿Okay? Estas 3 influyen directamente en la célula cebada. Entonces, imagínate la preponderancia que tiene hacia este tipo de respuesta, ¿no? Y ¿cómo hace esto? ¿O cómo tiene esta participación? Bueno,
La célula cebada tiene muchos gránulos dentro de su citoplasma, dentro de los cuales, pues obviamente están citocinas, quimiosinas, mediadores lipídicos de la inflamación que se pone a sintetizar, y que eso me va a permitir dar este entramado, ¿no? Estos caminos para que se dé la respuesta inmunitaria, que va a dar como consecuencia, y con esto respondo a la pregunta de Pau, pues realmente 3 acciones muy concretas, ¿no? Una es, llamo más tropas, ¿no? Pues que es obviamente mediante el reclutamiento de monocitos o neutrófilos. La otra es, llamo a las células dendríticas, ¿para qué? Pues para que, por si hay que echarle el grito, o como normalmente lo hacemos, le echamos el grito hacia la inmunidad adaptativa, pues que están ahí ya listas. Y la otra es, si se empieza a dar cercano a mí esta presentación antigénica, yo esté atento por si me necesitan mi apoyo, yo pueda ayudar a consolidar la polarización de los linfocitos CD4 hacia respuestas de tipo TH2. Entonces, son 3 puntos, ¿no? 3 puntos muy claves justamente en esto que, al igual que el libro, se llama El arte de la guerra, ¿no? Y las células cebadas, como ya adelantábamos, una de las cosas más importantes que hace es el control del tono vascular de los tejidos, es decir, qué tanta sangre te voy a dar a ese nivel, ¿no? Y aquí hablamos de varios elementos, ¿no? Primero, pues es que esta liberación de histamina que hace la célula cebada junto con triptasa y, por ejemplo, esta prostaglandina D2, que es uno de sus productos de ácido araquidónico más importantes, van a hacer acción directa en varios receptores que ahorita vamos a ir comentando más a detalle, en ese vaso sanguíneo si se tiene que vasodilatar y favorecer el edema. ¿Para qué? O sea, en sentido estricto, ¿qué estás haciendo? Encharca la zona para que obviamente no llegue más fácilmente todas las otras tropas y a partir de ahí empecemos a hacer congestión de las tropas. ¿Para qué? Pues para que se den en la madre, evidentemente, ¿no? Ahora bien, estos 3 son los que pues, encuentras en cualquier libro de texto, ¿no? O sea, histamina, triptasa, prostaglandina D2, pero no son los únicos. Tienes muchos más elementos que te ayudan a dar justamente este tipo de respuesta, como que sustancia P, y también por consecuencia eso te permite tener mayor dilatación, mayor edema y mayor migración leucocitaria justamente al frente de batalla. Ahora, entendiendo esto, ahora sí, vámonos a lo particular, ¿no? Y es la liberación de triptasa. Casi siempre hablamos de nada más de histamina, pero la verdad es que la triptasa también es un elemento casi tan importante como lo es la histamina. Y la triptasa que está contenida en los gránulos intracitoplasmáticos va a permitir que al liberarse sean captadas por 2 receptores muy importantes, el PAR2 y el TRPV1, ¿ok? Como te puedes dar cuenta y estás viendo ahí, pues son proteínas acopladas, o son receptores acoplados a proteína G, ¿ok? Y que estos receptores, ¿dónde están? En las terminaciones nerviosas libres, ¿ok? Entonces, cuando la triptasa se pega a cualquiera de estos 2 receptores, de hecho, inicialmente, así se consideraba antes, al día de hoy ya sabemos que esto no es tan así, ¿no? Pues se pega primero a un receptor y después se pega a un segundo. La verdad es que, pues ya sabemos que pueden pegarse cualquiera de los 2. Eso va a dar como consecuencia de que ese axón o esa terminación nerviosa libre me libere esto que se llama CGRP o péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la sustancia P, ¿ok? El que me liberan estas 2 sustancias, ¿qué consecuencia da? Bueno, pues justamente de la acción directa que vamos a tener hacia el tono vascular. Y ahí hablamos de dilatación arteriolar, ¿no? O sea, abro la llave. Y la otra es, voy a inducir mayor permeabilidad vascular, es decir, voy a encharcar la zona. ¿Para qué? Pues obviamente para favorecer el edema, ¿no? El edema que tú vas a ver como tumor, ¿no? O sea, crecimiento de la zona como producto de esta inflamación. ¿Okay? Entonces, realmente esta unidad
trófico neuronal leucocitaria que estás viendo aquí es en gran medida el que se encarga de encharcar la zona, no tanto la histamina, por lo que es las acciones directas que estás viendo hacia ese nivel. Ahora, ¿qué pasa con la sustancia P? La sustancia P tiene dos acciones. Una es, pues, te voy a generar mayor permeabilidad venular. Pero el otro punto es, voy a poder hacer un ciclo de retroalimentación que va a modular de manera directa la célula cebada. ¿Para qué? Para que te pueda generar también más sustancia P. O sea, hago una asa de retroalimentación positiva. ¿Sí me explico? Entonces, vas por eso condicionando esta como reacción en cadena, ¿no? Una célula cebada favorece la mayor liberación de la otra y así vas yendo concadenando para hacer la inflamación cada vez más y más y más y más grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esta liberación de neuropéptidos? Pues aumentar la permeabilidad vascular. O sea, el resumen de estas cosas moleculares que estamos hablando es estas cosas, ¿no? O sea, la triptasa favorece el neuropéptido, concretamente sustancia P, o mayoritariamente sustancia P, para aumentar la permeabilidad vascular. En sentido estricto es ello. Ok, ahora, ya que entendimos esto, vamos a la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con el estrés, no? Entonces, cuando hablamos de inducción de emociones, ¿no? Y a lo mejor ahí podemos entrar un poquito en el detenimiento de, pues, qué tanto el factor emocional puede modular la respuesta inmunitaria. Pues la célula cebada es el ejemplo más tangible de esta interrelación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la célula cebada tiene receptores para GRH, o más bien CRH, perdón. Y si tú recuerdas en tus ejes fisiológicos, CRH es lo que me va a liberar la liberación de cortisol, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues se da esto. Y incluso ahí podríamos entrar un poquito otra vez al debate de mi maestro Guevara de que el amor no existe, ¿no? Y que sí existe. Bueno, aquí hay un ejemplo de que pues, las emociones sí pueden condicionar un efecto fisiológico y entonces el decir que no existe, pues es un tanto inequívoco desde mi perspectiva. No me voy a meter tanto en detalle, ¿no? Porque es motivo de Doctor, otro capítulo. Mándeme. yo tengo una duda. Me surgió la curiosidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que sufren quemaduras? Si hay daño en las terminaciones libres, ¿qué pasaría con las células? Hablando concretamente de triptasa. Ajá. Ok, entonces la triptasa a lo mejor no podría tener justamente tanta acción directa en este evento concadenado. Ahí dependerías totalmente de histamina u otras vías justamente de inflamación, mayoritariamente generadas por neutrófilos y por macrófagos M1. Ah, ok, doctor, gracias. Bueno, te escuché un dato entrecortado, pero supongo que todo fue ok. Ok. Entonces, bueno. Entonces, cuando tenemos estrés físico o emocional, cualquiera de los dos, tú vas a generar liberación de CRH, ¿no? Y en la célula cebada hay receptor para CRH. Entonces se da este pico desde allá arriba en la azotea, esto es captada por la célula cebada, y adivina qué condiciona la liberación de histamina y triptasa, fundamentalmente. También puede liberar sustancia P, sí, y algunas otras cosas, pero estos dos sí se ven modificados por factores de estrés emocional. ¿Okay? Entonces todo el mundo conoce a alguien en su cercanía, que por ejemplo cuando tienen exámenes finales o están haciendo un examen, de repente se empieza a rascar, ¿no? Aquí la explicación fisiológica. Si tu perro es muy nervioso, ¿por qué se empieza a rascar cuando se pone nervioso? Aquí la explicación fisiológica. ¿Por qué tienes a alguien en la preparatoria que de repente cuando tenía examen se ponía roja y le daba comezón? Aquí la explicación fisiológica.
¿no? Tiene que ver justamente por ello. Incluso, por ejemplo, esto lo vemos nosotros los pediatras, sobre todo cuando tenemos infecciones virales, ¿no? Se dan infecciones virales que, pues obviamente en los niños son muy frecuentes y de repente después de la gripa se empiezan a ronchar y la mamá ya está en un estrés, ¿no? Es que le está haciendo alergia, quién sabe qué, no, hija, pues es normal por esta situación que estamos explicando ahorita, ¿no? Lo importante es saber diferenciar cuándo sí y cuándo no, que ese es otro asunto. Todo este constructo que estás viendo aquí en la diapositiva, pues habla de cómo pues, el efecto emocional sí puede pues, activar o no justamente ciertas células inmunitarias. Por ejemplo, en el enamoramiento, ¿no? Volviendo al tema de hace rato, pues casi no hay GRH. Y por eso muchas personas que cuando están enamoradas, que tienen un contexto de enfermedades inmunológicas, mejoran en el periodo de enamoramiento. Porque hay cierta acción, ¿no? Digo, no quiere decir que ya el amor me curó, no, tampoco vamos a tanto, ¿no? Ah, vaya. Las nerviosas libres, como estamos viendo acá, tienen dos receptores principales, PAR2, que ya lo veamos en la triptasa, y histamina, pues fundamentalmente tenemos receptores de H1, ¿no? Lo cual puede dar justamente el umbral excitatorio de la neurona y obviamente va a dar como consecuencia esto que se traduce en al me tengo que rascar, por varias razones, ¿ok? Ahora bien, estas dos realmente están haciendo sinergia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que hay receptores H1 y H2, por ejemplo, en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, por sí solo te va a generar inflamación o vasodilatación. Ya, perdón. Y la otra es, evidentemente, pues la acción que veíamos de la triptasa, ¿no? O sea, muevo la neurona y por obvias razones genero la presencia de vasodilatación por la retroalimentación que me da el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Ahora, la célula cebada, ¿qué puede hacer? Bueno, puede hacer varias cosas. Puede degranular por múltiples acciones y es una célula que intrínsecamente está relacionada a la liberación de o la presencia de inmunoglobulinas, concretamente inmunoglobulina E. Entonces, se ve muy modificado su comportamiento en relación a la respuesta inmune adaptativa que se esté generando. ¿Okay? Ahora bien, como ya lo habíamos visto en la clase de inmunoglobulinas, pues las inmunoglobulinas tienen receptores en muchas células unitarias, ¿no? Pueden ser células B, pero también pueden ser células cebadas, y las células cebadas tienen receptores de alta afinidad para la fracción cristalizable aquí en esta imagen. Cuando yo una inmunoglobulina la pego a la membrana y me funge como receptor, ¿qué estoy haciendo? Sobre todo esta que es innata. Le estoy dando especificidad. Es decir, ella, mediante la inmunoglobulina que se le acaba de pegar en su membrana, está reconociendo lo mismo que está reconociendo un linfocito T o un linfo B, por consecuencia. Y entonces yo empiezo a especializar a la inmunidad innata mediante la acción en sinergia que estamos haciendo de ambos brazos, de la innata y de la adaptativa. Entonces, si esa inmunoglobulina que se me pegó me permite reconocer un antígeno y hay este capping o entrecruzamiento que ya hemos hablado anteriormente, ¿qué va a pasar? Pues esa célula cebada va a degranular, ¿no? Y me va a dar la consecuencia fisiológica para la cual se está generando lo mismo. Las células cebadas son células que degranulan muy rápidamente, muy rápidamente, ¿no? Imagínate que es esta esponja con la cual te bañaba tu mamá, tu abuelita, tu papá cuando te querían y tú tenías brillo en los ojos, ¿no? Cuando eras bebé, y cuando tú la metías en la tina y que salías literalmente escurriendo de agua, haz de cuenta que esa es una célula cebada. Y tú, cuando empezaste a explorar el mundo, cuando la pruebas poquito, veías que salía un chorro de agua al principio, ¿no?
Y si querías que quedara bien seca, tenías que echarle mucho push para que saliera. Bueno, la célula cebada hace el mismo fenómeno físico que la esponja. Cuando empieza a degranular, los primeros segundos saca una gran cantidad y los siguientes minutos u horas posteriores a que degranula, pues obviamente la cantidad de histamina y triptasa va a ser muchísimo menor, ¿no? Y pues sí cambia, ¿no? Por ejemplo, en esta microfotografía que estás viendo por la célula en reposo, y aquí pues prácticamente estás viendo que solo quedan unas cuantas vesículas que prácticamente ya están terminando de sacar su contenido intracitoplasmático. Si nosotros lo viéramos en una imagen esquemática, esto mismo que estamos poniendo por microscopía electrónica de transmisión, pues tú verías esto, ¿no? La de reposo, pues todavía no está captando nada a través de sus inmunoglobulinas, y la activa sí, y por consecuencia está degradando. Ahora, viendo esto, ¿a qué nos lleva? Bueno, pues cómo movilizamos los gránulos, ¿no? Y los gránulos se mueven para llevar ese contenido, que son histaminas, triptasas, citocinas, protoglicanos, digo nada más por poner los más importantes, hacia el exterior, ¿no? Y obviamente en generar este entramado de la inflamación, pero no solo es lo que está, es decir, no nada más lo que está en los gránulos, sino metabólicamente y transcripcionalmente, esa célula se va a volver mucho más activa. ¿Por qué? Porque vas a empezar a activar la vía de la ciclooxigenasa, los 5-lipoxigenasa, la vía de la COX, vamos a empezar a generar mediadores lipídicos de la inflamación, pero la otra es también me voy a poner a sintetizar y liberar citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque me tengo que comunicar con una gran cantidad de cosas. ¿Para qué? Para, por consecuencia, ayudarte a hacer inflamación, ¿no? Entonces, es un todo. Lo único que va a variar es en qué momento te voy a hacer los productos, por obvias razones, ¿no? Ahora, viendo para acá, voy a saltar esta para moverme directamente a esta. Vamos a hablar de los tipos nosotros tenemos dos grandes grupos de células cebadas, los de tipo mucoso y los de tipo de tejido conectivo. Los de tipo mucoso, por nomenclatura internacional, van a tener esta T de triptasa. Y las de tejido conectivo van a tener dos letras en el subíndice, que se llama triptasa y quimasa. Y esto tiene que ver con la cantidad de triptasa que te van a liberar, fundamentalmente. Ahora, esos dos subtipos de células cebadas, pues tienen distribuciones distintas. Y si empiezas a ver este cuadro, que de hecho este cuadro es del CUBI, o sea, para los que tengan el CUBI van a encontrar este mismo cuadro, pues como te podrás dar cuenta, estos dos subtipos tienen diferencias significativas en muchos puntos. Voy a señalar los más importantes. Primero, ¿dónde están? ¿No? Por obvias razones. Si son mucosos, pues ¿dónde van a estar? En los epitelios, por obvias razones, ¿no? La otra es, hay una diferencia muy significativa en la cantidad de receptores para inmunoglobulina E que tenemos, ¿no? Como te puedes dar cuenta, pues ese cero de más es una cantidad muy importante de diferencia entre una y otra, ¿no? Y la otra, pues obviamente son lo que me están liberando extra a histamina y triptasa, ¿no? Que son los otros elementos. Aquí la pregunta obligada que hay que hacer, como buenos científicos que son, es, primero, ¿por qué la diferencia y por qué las de conectivo sí heparina y las otras no? Pues la cantidad es porque hay más mucosas en el cuerpo, ¿no? La superficie, esa es una. Pero la otra,
Y ahí, ¿qué obedece? Al ser el primer contacto, ¿por qué tendrías que tener mayor número de receptores? Pero estás en mucosa, no estás en tejido conectivo. Pero pues es IgE, no es IgA. O sea, si me sigues el racional. O sea, si fuera IgA tendría todo el sentido, pero es IgE. Doctor, ¿la heparina puede ser para mantener el camino permeable del tejido conectivo a la mucosa? ¿Y por qué no la secreto en el mucoso? Exactamente, es uno primero, ¿no? Los epitelios son fundamentalmente avasculares. De hecho, es una de las características justamente del tejido epitelial. Entonces, ahí está la primera explicación, ¿no? Y como bien decía María hace rato, pues sí, si yo voy a estar en tejido conectivo y yo estoy movilizando tropas, pues ahí tiene todo el sentido que te suelte heparina, ¿no? Para que no vaya a haber congestión ni coagulación y obviamente todos avancen muchísimo más sencillos. Pero la situación de los receptores, ¿por qué? Pero más allá, ¿no? O sea, porque pues igual puedes tener muchas células en sangre o en tejido conectivo. Y aquí estamos hablando de receptores, que no es lo mismo del número de células. Ok. Aquí la explicación, digo, para que no se desgasten tantos, porque ya empiezo a ver humo en algunos videos, ¿no? Es, nosotros estamos respirando siempre una gran cantidad de cosas. Polen, caspa de animales, moho, todo este tipo de cosas. ¿Ok? La IgA es muy buena para bacterias, para virus, para toxinas derivadas del virus. Pero todos estos componentes inertes no pueden ser captados tan fácilmente por las inmunoglobulinas de tipo A. Entonces, esto no lo vayan a ligar con alergia. Esto es una situación meramente fisiológica. Todos estos otros opciones o componentes inertes que no te van a generar mucho problema, pero que puedes tener saturación en la vía respiratoria o digestiva, porque también por ahí pueden estar. El mejor que tiene, la mejor inmunoglobulina que tenemos para neutralizar o deshacer esos componentes es la IgE. Entonces de ahí viene la diferencia de por qué. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener más antenas ahí puestas en las células cebadas y las IgEs me están ayudando a neutralizarlas, ¿qué hago? Yo degranulo y obviamente la degradación por parte del macrófago o del neutrófilo o de quien sea es muchísimo más sencillo de esos granos de polen. Esa es una situación fisiológica. Ahora, si entiendes esto o lo llevas un poquito más allá, entenderás el por qué el que tiene rinitis alérgica le va tan mal. Si tienes una reacción exagerada de hipersensibilidad mediada por IgE frente a estos componentes y ahí tienes células que tienen mayor número de receptores, pues sí, o sea, te voy a dar más IgE, vas a captarlo más sencillamente, vas a degranular más células cebadas, pues no te voy a decir la inflamación que vas a estar teniendo de manera crónica, ¿no? O sea, también eso es, o sea, por eso te les digo, o sea, esto que parece de ciencia ficción, si tú lo sacas a la clínica, va a ser muchísimo más sencillo entender. ¿Por qué? Porque todos los días lo vas a ver en el momento que le dices al paciente, a ver, enséñame la nariz para ver de tus cornetotes, ¿no? Esos cornetotes que estás viendo, está siendo producto de la interacción que estás viendo justamente de estas células.
Y hay que entender el por qué. ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Ok? Ahora, las células cebadas, ya sean de tipo conectivo o de tipo mucoso, si lo vemos en una situación ahora sí, de patología o de enfermedad, ¿no? No en cuestiones fisiológicas, pues te puede dar una explicación de por qué en algunas enfermedades, cuando hay sobrereacción, se dan las manifestaciones que se dan en el órgano de choque. ¿Por qué? Porque si me empiezan a degranular estas células de vía intravenosa de manera exagerada, pues me pueden dar anafilaxia, ¿no? Como ahora que está siendo muy temido para la vacuna de COVID, que en el caso, ¿no? Pero bueno, es más fácil que te atropelle o que te caiga un rayo, pero bueno, todo el mundo anda estresado y mira, los alergólogos nos estamos volviendo multimillonarios con las consultas, ¿no? Que para decirle, póngate la que quieras, no te preocupes, ¿no? La otra es, ¿qué pasa si estas células se sobreactivan a nivel de la piel? Pues te puede dar esto que se llama dermatitis atópica o eczema atópico. Si da en la vía respiratoria, podemos hablar de rinitis o asma. O si se da en la tripa, pues hablamos de alergia a alimentos, ¿no? Y así podemos irle poniendo nombre y apellido dependiendo de esto donde lo saques. Ahora, ¿qué estás viendo aquí? Pues una bonita célula cebada y todo lo que estás viendo en su superficie son sus receptores que tiene la célula cebada. Entonces, como te puedes dar cuenta, tiene unas cuantas antenas, ¿no? Esas cuantas antenas, ¿por qué las tiene? Porque tiene que coordinar muchísimas cosas. Es una de las principales generadores de inflamación. Si lo hablamos de grupo, te puedes dar cuenta que hay, pues, por varios segmentos. Primero, pues receptores de inmunoglobulina, ahí tenemos los de complemento, quimiosimas, proteasas, ¿no? Coestimulación, mediadores lipídicos de la inflamación, los TLRs, factores de crecimiento, y citocinas, y así podemos ir hablando más, ¿no? Esto, aquí no estamos hablando de los relacionados con la respuesta inmunitaria, no estamos hablando de otros. ¿Qué es lo que primero que te debería de saltar al ver este tipo de receptores que tiene? O sea, ¿por qué tiene algunos receptores? ¿Qué dice? Algo no está bien. No se amontonen, ¿eh? O sea, de esos receptores que estamos viendo, hay unos que como que no habían sentido que estuvieran. ¿Cuáles y por qué? No, proteasas sí debe tener, ¿no? ¿Por qué? Más bien serían los factores de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues se supone que los factores de crecimiento ayudan a, pues, a crecer ciertas estructuras. ¿Por qué no habría de tener factores de crecimiento? O sea, pregunto, o sea, estoy haciendo un ejercicio socratiano de cientos de años antes de Cristo. Se llama la mayéutica, ¿no? Y es entender, o sea, para que ustedes contesten o lleguen al por qué. O sea, sé que no deben de estar ahí, pero la verdad no sé la razón, doctor. Okay. ¿Alguien que ayude? Yo diría, sí conviene que tenga factores de crecimiento, porque si yo modulo los vasos y empiezo a detectar de que hay algunos factores de crecimiento que me están diciendo, oye, aquí se están formando más vasos, es porque hay una mayor necesidad y entonces eso me va a ayudar a migrar o a detectar dónde se están llevando a cabo las cosas con mayor problema, ¿no? Entonces, la verdad es que desde mi racional,
los factores de crecimiento, digo, a consideración de lo que opine este foro, pues sí tendría mucha razón de expresarse en la célula cebada. Si tu chamba es modular vasos, pues si empieza a detectar vasos de neoformación es porque pues algo está pasando a ese nivel, ¿no? Y habrá que ver qué está pasando. Ok, les voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué a esta célula se le ocurre sacar moléculas de coestimulación si no es una célula presentadora de antígeno profesional? Y mira, aquí está AICOS, PDL1, PDL2, ¿no? No, pero o sea, las inmunoglobulinas están acá. Aquí estás hablando de sinapsis inmunológica. No hay monoglobulina. María, ya te cayó el 20 porque decías, caray, hasta te vi, así vino el Espíritu Santo y dijo, ya sé de qué está hablando este güey, ¿no? ¿Por? ¿Tiene algo que ver con lo que dijo hace ratito de que pueden ayudar a consolidar la coordinación de los grupos? Sí, estoy escuchando muy entrecortado, a ver si no te escuché nada. Ay, ¿ya me escucho mejor? Ahí mejor. Ok. ¿Tiene algo que ver con lo que dijo hace ratito de que pueden ayudar a la consolidación de la polarización de los linfos? ¿Por qué? O sea, vas bien, pero ¿por qué? ¿Quién ayuda? Sí, yo no escuché bien, pero, o sea, podría ser para que se diferencie la respuesta hacia TH2. ¿Qué está haciendo entonces esta mujer? Y mujer, pues la pongo porque es célula, ¿no? Es femenino. ¿Por cómo? Entonces ya vemos ese tema. Vamos a ponerlo de sentido coloquial. Si tengo moléculas de coestimulación, lo primero que debe de generarte a ti la pregunta es, ¿le entro al frote de la membrana o no le entro al frote de la membrana? Muy bien, le entro al frote de la membrana, ¿no? Porque pues, digo, ¿no? Entonces, si tiene esto, eso me tiene que decir automáticamente que puede presentar antígenos. Porque si no, no las estaría teniendo, ¿no? Bueno, para los que leyeron el COVID, en el COVID ahí venía un parte de esta explicación. Esta célula le gusta hacer tríos. ¿Qué quiero decir con ello? La sinapsis inmunológica normal decía célula dendrítica, linfocito T, ¿no? Frótame, tócame y no me dejes, ¿no? Polarízame, ahora sí que sí. Pero si hay algo que ayude o que no se esté dando de manera adecuada en esa sinapsis inmunológica, yo puedo llegar a ese coito que están teniendo estas dos células, por así decirlo, y empezar a tener interacción con los coestimuladores de ambas células para consolidar la sinapsis inmunológica y la, ¿cómo se llama? Y la activación de ese linfocito T. O sea, no presento, pero estoy ahí en medio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante
para consolidar a veces algunos tipos de respuesta de tipo TH2. Porque si tú recuerdas, para yo hacer esta polarización, yo necesito interleucina 4. Yo te la puedo dar, ¿no? De hecho, si recuerdan la imagen, y si leen el CUBI, o el ABAS, en el ABAS decía, ¿no? Una de las principales fuentes de interleucina 4 es la célula cebada. Pero no solo te doy citocinas, también puedo entrar mediante la interacción justamente de la coestimulación, ¿ok? Y dentro de las cosas más importantes que la pueden activar, pues como te puedes dar cuenta son las inmunoglobulinas, ¿no? La más importante o el receptor más importante de inmunoglobulina que tiene es la IgE, ¿no? Cuando vean un receptor de inmunoglobulina, creo que esto ya lo habíamos comentado con ustedes, pues siempre lo primero me va a decir es qué parte de la inmunoglobulina estoy captando. En este caso es la fracción cristalizable. ¿Okay? Después viene la letra griega que me dice del isotipo de la inmunoglobulina y después puede venir R de receptor y me va a venir el número romano de qué tipo de receptor. R1 es alta afinidad, R2 es afinidad intermedia, R3 es baja afinidad. Entonces, si te están poniendo FC epsilon R1, quiere decir que es un receptor de alta afinidad para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina E, ¿no? Y así fácilmente por nomenclatura puedes saber qué tipo de receptor es, tal cual, ¿no? La célula cebada tiene dos receptores para esta inmunoglobulina y para la IgE, ¿ok? Pero también tiene receptores de anafilotoxinas. Y si recuerdas, cuando vimos complemento, yo te decía que los fragmentos C5A, C3A y C4A, si eran captados por la célula cebada, también podían granular. Bueno, aquí la explicación, y de hecho en la imagen pasada ahí los veíamos, ¿ok? Ahora, vámonos para acá. Esto no lo vamos a tocar ahorita, pero esto sí lo vamos a ver. ¿Qué es esta? ¿Cuál es la otra vía por la cual yo puedo degranular? Pues es la clásica de la célula innata, ¿no? Que es mediante mis PPRs, es decir, mis receptores de reconocimiento de patrón, normalmente los TOL, ¿no? Reconozca PAMs o DAMs, y a partir de ahí, pues justamente se dé la activación y la degranulación de la misma forma, ¿no? Condicionando con ello, pues mayoritariamente la respuesta inflamatoria. Ahora, la activación me va a favorecer no solo de la degranulación, sino también la activación de vías metabólicas. Y concretamente hablando, tenemos fosfolipasa 2. ¿Qué hace esto? Pues me activa las vías metabólicas dependientes del ácido araquidónico. Entonces, la fosfolipasa 2, si tú recuerdas, agarra el fosfolípido de la membrana, lo va a meter en las dos vías, la de la ciclooxigenasa y la otra que es la de la 5-lipoxigenasa, y a partir de ahí, mediante COX o la otra, voy a tener trombosanos, prostaglandinas o leucotrienos, dependiendo justamente de la vía metabólica que estemos hablando. ¿Ok? Y me voy para acá. Mi resultado de todo esto que se está generando en sinergia es estos cuadros verdes que estoy señalando, que es la dilatación vascular, la contracción del músculo liso, el daño tisular, la dilatación vascular, la contracción del músculo liso por los leucotrienos, y como te puedes dar cuenta, una sustancia apoya a la otra, ¿no? Para hacer la respuesta muchísimo más vamos a ponerla fuerte, que es el nombre correcto que debemos estarla atendiendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con estos mediadores preformados después? ¿No? Y a través de estas tres vías. Pues fundamentalmente me voy a centrar aquí. No solo me pongo a hacer esto, sino también me pongo a hacer esto. Y las citocinas, como te puedes dar cuenta, es como el yin y el yang, ¿no? ¿Por qué? Porque este y este, ¿cuál es su rol? Exactamente, es antiinflamatoria, ¿no? ¿Y estas dos dónde las encontrabas? Para cicatrizar.
¿Qué está haciendo la célula cebada? O sea, son proinflamatorias, pero ¿qué está ayudando a construir mediante la liberación de estas citocinas? ¿Vale? ¿Qué? Estimula M2. Estimula M2, exactamente. Estoy ayudando por otra vía, ¿no? A que los M2 empiecen a entrar al quite y me empieza justamente a ayudar en la parte cicatrizal. De hecho, la base de la cicatrización posquirúrgica es esto. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la mejor amiga en el posoperatorio del cirujano? La célula cebada. Si no me libera esto la célula cebada, estamos fregados y jodidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el M2 nunca se va a terminar de consolidar, ¿no? Ahora, esto ya lo habíamos comentado. Me voy a ir, ok, acá. Entonces, en este videito de Nature, que a mí me gusta mucho, habla justamente de cómo se da la degranulación, ¿no? O pues, ahí está. Entonces, llega la sustancia, ¿no? Que empieza a captar. Tengo la IgE, o sea, esta célula está sensibilizada. Acuérdense que para que yo me activo necesito capping, entrecruzamiento, ¿no? Una sola no me sirve. Entonces, si dos inmunoglobulinas se empiezan a captar, ¿qué va a favorecer? Se va a activar, ¿no? La célula. Y entonces, a partir de ahí, en la fracción cristalizable, empieza a darse la respuesta. Y a partir de ahí viene el fenómeno de la degranulación. ¿Sí? Y tal como lo viste en el video, al principio salen muchísimas y hacia los siguientes minutos o segundos, la cantidad de gránulos intracitoplasmáticos, pues obviamente es menor. ¿Ok? Ahora, siguiente célula. ¿Esta célula cómo se llama? Bueno, pues es el basófilo. Gran misterio. Gran misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que la conocemos morfológicamente hablando desde 1878, cuando Paul Ehrlich jugaba con su microscopio, ¿no? Y que el basófilo se llama azul, o se llama basófilo por la coloración azul que tenía en sus gránulos, la verdad es que no sabemos mucho más de lo que Ehrlich sabía justamente hacia principios de 1900, ¿eh? La verdad es que no tanto. De hecho, al día de hoy sabemos mucho más del basófilo en enfermedad de lo que lo sabemos en situaciones fisiológicas. ¿Okay? Ahora, anteriormente, y si tú le preguntas a alguien un poquito más veterano que tu servidor, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente, no sé, quién por ejemplo, Mike Resendiz, ¿no? O Abby, o ya no digamos tu tía Guadalupe Castro, todos ellos estudiaron, y así venían los libros de texto, creyendo que el basófilo realmente era un precursor de la célula cebada. Y la verdad es que no hay nada más falso el día de hoy. ¿Y esto por qué? Porque realmente vemos que hay muchas funciones compartidas en sangre y tejidos periféricos de lo que hace la célula cebada. Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, como te puedes dar cuenta, pues sí se parecen un poco, ¿no? O sea, sí había derecho para pensar que fueran precursores, pero la realidad es que vías muy distintas en cuanto a génesis justamente de la misma. Y cuando tú tienes esta célula pluripotencial, ¿no? Ay, ¿por qué? A ver, aguánteme. No sé qué hice. ¿Ya está viendo la presentación otra vez? Sí, ya lo sé. Entonces, cuando tú tienes la célula pluripotencial mieloide, pues como yo te ponía en la primera diapositiva, tú puedes tener neutrófilos, basófilos, célula cebada. Para que te puedas ir hacia la vía de los basófilos en las células cebadas, lo que tienes que activar es un factor de transcripción que se llama GATA2. ¿Okay? Entonces,
en la GATA2, ¿no? Pues obviamente se inhiben los neutrófilos y eso permite avanzar justamente hacia esta otra línea, ¿no? Induciendo la formación así de basófilos y células cebadas, pero ya sabemos que son líneas celulares completamente distintas las unas de las otras, ¿no? Ahora, hay funciones compartidas y diferenciales, y como ya vemos son bastante parecidas, ¿no? Entonces, lo primero que te puedes dar cuenta es que los dos tienen receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E. ¿Okay? Entonces, eso hacía justamente que se confundieran. Y en cuanto a los gránulos, pues los dos tienen gránulos preformados, pero ¿cuáles son sus diferenciales y cuáles son los comunes? Como te puedes dar cuenta, los dos producen histamina. ¿Quién más es la productora número 1 de histamina? La sola cebada, pero por mucho, ¿no? Pero el basófilo también te ayuda, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, también hay factores de crecimiento, también hay factor activado de plaquetas, también hay leucotrienos, ¿no? También hay quimiosinas. O sea, hay muchos elementos que son comunes. Como te puedes dar cuenta, la sola cebada produce más, ¿no? Y eso tiene que ver nada más con el número de gránulos intracitoplasmáticos. Y en los exclusivos del basófilo, si los analizamos un poquito más detenimiento, pues te podrás cuenta que generan cristales de controinsulfato, interleucina 4, 31 y algunas otras cosas que se llaman quimiosinas como CCL5, BAF y LL37. ¿Okay? Tú dirás, bueno, ¿esto a mí qué? ¿No? Está bonita tu imagen, pero a mí ¿de qué me sirve en esto? ¿Okay? Realmente la vía de granulación de ambas células son parecidas, muy parecidas, ¿no? Y la activación de la célula va hasta ser en cierto punto similar. Empero a lo anterior, hay diferencias que si te las grabas en las diferencias, entenderás también un poquito más hacia dónde va el basófilo. Y aquí las destaco. Primero, basófilo no tiene triptasa. ¿Ok? Pero sí tiene histamina. La otra, basófilo no te da prostaglandinas. Y la otra, pues obviamente son las diferencias de las citocinas y quimiosinas, ¿no? La pregunta obligada que te haría aquí es, ¿por qué no prostaglandinas? Y sí leucotrienos. ¿Quién les llovió acá? Híjole, no, Miguel, pero se está suicidando en este momento. No puede ser. Si te estoy generando prostaglandinas, pero no te estoy generando leucotrienos, adivina qué enzima no tengo. COX. No, si tengo lipoxigenasa, lo que no tengo es COX. COX. Ajá, exacto, no tengo COX. ¿Por qué razón? ¿Quién chingado sabe? De hecho, es la única célula de todo el sistema que le sabemos que no tiene capacidad de sintetizar prostaglandinas. Lo cual, siendo una célula inmunitaria, pues hasta como que no cuadra, ¿no? O sea, si hay una vía metabólica de ácido araquidónico que debe tener echada para andar, ¿no? Y sintetizar a brutal, pues sería la COX, ¿no? Pero no tiene COX. No sabemos por qué. En parte, lo que sabemos en la patología, el basófilo es muy importante, pero para inflamación no aguda, sino crónica, ¿no? De hecho, algunos que yo conocí cuando eran placenta, ¿no? Y que al día de hoy ya han perdido brillo en los ojos y ganas de vivir. Yo les contaba en su momento que cuando yo estaba haciendo la maestría en inmuno, porque había presupuesto y eran en otras épocas y gobiernos, en el Simvestab pudimos hacer un anticuerpo monoclonal dirigido contra un marcador de membrana de los basófilos. Entonces, en ratitas de laboratorio que les inducíamos asma,
pues nosotros jugamos, pues no jugamos, experimentamos, que es el nombre correcto, ¿no? Matamos a los basófilos con el anticuerpo monoclonal, y cuando matamos a los basófilos, el asma en las ratitas se les quitó. Obviamente ahí me veía así con signos de dólares y euros, obviamente en los ojos, dije, no, ya chingué, ¿no? O sea, vendo la molécula, obviamente a Novartis o a quien quieras, y bueno, de aquí ya, ¿no? Gracias, premio Nobel, sí, gracias yo, ¿no? Y entonces, efectivamente, el doctor Alejandro Escobar llegó y me dijo, a ver, estúpido, ¿no? A ver, el hecho de que tú las quites no quiere decir que tengas que hacer eso en todos los seres humanos. Y me hizo una gran reflexión. El basófilo estaba ahí muchísimo tiempo antes de que tú llegaras con tu iniciativa. Alguna función debe de tener. Que tú no la sepas no quiere decir que tengas que matarlos. Toda la razón. Pero sabemos que sobre todo en situaciones de inflamación crónica y en algunas patologías, los basófilos son célula clave por los mediadores que generan. Y uno de los ejemplos más fehacientes de esta situación que te comento, pues son los leucotrienos C4. Los leucotrienos promueven inflamación, pero inflamación un poquito más sostenida en cuanto a relación al tiempo. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, los analgésicos no esteroideos para asma no sirven absolutamente de nada, ¿no? Por varias razones. Entonces, marcadores importantísimos que tienes que saber del basófilo. Digo, yo sé que dirías, es que a microscopía de luz ¿lo puedes identificar? Sí, bueno, pero si quieres buscar marcadores en la membrana, pues tú tienes estos tres claves muy distintivos de él. El receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E, que se llama CD63, de hecho mi anticuerpo monoclonal estaba hecho para CD63, y el otro es el CD203. Si tiene estos tres marcadores, ese es un basófilo hasta no demostrar lo contrario. Así. Tajante, ¿no? En los gránulos ya veíamos mucho de lo que ya tenía, y de los productos de ácido araquidónico es una de las principales células productoras de leucotrienos, sobre todo de leucotrieno C4, es decir, parte de los cis-leucotrienos, ¿no? Como diría mi querido Miguel, los cis-leucotrienos. ¿Sí? De las citocinas más importantes, así como IL-8 es para neutrófilo, interferón gamma es para macrófago, la interleucina 4 para esta célula es su principal citocina activadora, ¿no? O sea, si tú le das citocina activadora, vas a empezar a llamar basófilos por varias razones. Y ya vimos que también la interleucina 4 sirve para, por ejemplo, decirle a la célula B, oye, produce MIGE y algunas otras situaciones claves en cuanto a la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿no? Que ya habíamos comentado. Entonces, esto no lo vamos a comentar tanto ahorita, pero esto sí. Y como te puedes dar cuenta, célula dendrítica, linfocitos de H2, basófilo E y célula B, realmente están haciendo un círculo de retroalimentación ellos mismos. ¿Por qué? Porque la interleucina 4, me regreso, es fundamental para la expansión de tipo TH2. Y el linfocito TH2 me va a dar IL4, IL5 y IL13, que por sí sola la IL4 me va a favorecer el cambio de isotipo de la célula B para que me produzca IgE. IgE que va a sensibilizar, ¿no? Acá. Y esta misma IL4 me va a ayudar a reclutar mayor basófilos. Y esta misma me va a retroalimentar dando estas citocinas claves. Entonces, está retroalimentando y forma parte de la misma respuesta. El punto aquí es que en situaciones fisiológicas, en el basófilo concretamente estamos todavía muy en pañales, porque no es la primera en llegar, no es como el neutro o el macrófago. O sea, este es el güey que ya acabó la peda, ¿no? Y va llegando. Pero llega con 50 pomos y te hace que la célula se prolongue. Ese es el basófilo, ¿no? Y este es el que te va a organizar el after del after del after del after del after, ¿no? Tal cual. Ahora, los basófilos, hablando como células efectoras, pues te digo, o sea, sabemos mucho más de su acción en patología que en situaciones fisiológicas normales, ¿no? Donde sí vemos mucha participación en reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 3, ¿no?
y obviamente en la respuesta inflamatoria alérgica tardía, como por ejemplo mis ratitas con asma, ¿no? Ahí es donde vimos muchas cosas. Ahora, vamos a cosas escabrosas y recientemente descritas, ¿no? No me vayan a culpar a mí, la culpa la tienen los japoneses, concretamente el doctor Wu en Osaka. Él es el responsable de toda tu desgracia que vas a ver a continuación. ¿Okay? Receptores, igual que la célula cebada. Si tú ves la imagen, ¿qué es lo primero que te salta? O debería de saltarte. ¿Tiene MHC2? Por... Pues porque no es presentadora de Nada, a ver. antígeno. Aquí vamos por partes, María, ¿no? Si tiene MHC de tipo 2, ¿es presentadora o no es presentadora de antígeno profesional? No, sí. Mi pregunta No. es, ¿esta chingada célula por? Bueno, imagínate la angustia de un joven residente que iba terminando la inmunología, que un mes antes de su examen de consejo salen con esta mamadera. Pasó, vida real, ¿no? Sale esto el doctor Wu y nosotros decimos, o sea, ¿por qué chingados, no? ¿Por qué esta célula que para empezar ni fagocita tiene MHC de tipo 2? Todos dijimos, bueno, es en vitro, ¿no? Hay que ver si es en vivo, ya sabes, la clásica justificación del inmunólogo clínico, ¿no? Hay que ver, no nos adelantemos, ¿no? Igual nada más es un error de inducción, fue un juego malo de las citocinas, jugaron ahí al vivo, X. Y de repente nos dice, no, ¿sabes qué? O sea, sí, ya se demostró en vivo en sangre periférica humana. Chinga tu madre. Y nos dicen esto. Los basófilos pueden atrapar antígenos, pueden procesarlo y lo pueden mostrar en MHC tipo 2. Como muy, muy similar a lo que es el proceso de la célula B. Entonces tú dices, no. Y te digamos, bueno, pero faltan coestimuladores y traga perro, ¿no? A los 2 meses sale, ya encontramos los coestimuladores y tu puta madre, güey. Entonces, muchachos, les tengo que decir, dentro de su capítulo de organización, tenemos que poner a los basófilos como células presentadoras de antígeno profesionales. No siempre lo hacen, acoto, pero son células presentadoras de antígeno profesionales y pueden desvirginar linfocitos TH2 como lo haría cualquier otra célula, ¿no? De hecho, su principal función, más allá de generar a lo mejor TH1 o TH17, es fundamentalmente TH2 por esta interrelación. ¿Cuánto tiempo tiene esto? 6 años, ¿no? De descrito. Entonces, si esto no viene en tu libro de texto, pues yo les dije, piensen bien antes de comprar un libro de texto. Por lo que les decía, ¿no? Y se empiezan a complicar más las cosas. Entonces, esto pasa, ¿no? Fundamentalmente es una vía más para generar este tipo de respuesta inmunitaria por parte del linfocito T. Ahora, me voy para acá. Eosinófilos. Sí, no sé. Sí, acabamos. Los eosinófilos contemporáneos a las otras dos, ¿no? Igual Paul Ehrlich fue su papá, ¿no? Les puse eosinófilos porque al momento de H y E se ponían rojitos, ¿no? Y eso parecía que fosforecían o tenían alma u aurora, y por eso le ponen eosinófilos, ¿no? Tal cual. Y lo importante de los eosinófilos es que, a diferencia de sus otras dos primas hermanas, la célula cebada y el basófilo, este es un hijo de la chingada. O sea, este es el güey que se fue a vivir a la Buenos Aires y que no viste durante 5 años y de repente llegando haciendo un malandro, ¿no? Ese es el eosinófilo, tal cual. Y
Los otros eran un poquito más fresitas, ¿por qué? Porque tenían gránulos intracitoplasmáticos, tenían aminas biógenas, te ayudan a la participación, ¿no? El otro trae el chupe, o sea, pero este güey trae la droga, ¿no? Droga dura, o sea, piedra, heroína, ¿no? O sea, sí, no mota fresita, ¿no? Entonces, su principal diferenciador son lo que contiene dentro de los gránulos. Y en los gránulos lo que vamos a encontrar, como lo puedes ver en esta microfotografía, son gránulos de muy diversas densidades, porque en el interior de ellas vas a encontrar proteínas de distintos, o sea, no son péptidos como en los otros, son proteínas grandotas y proteínas muy tóxicas que van a hacer su función o le van a ayudar a hacer su función inmunológica, ¿ok? Entonces, el eosinófilo, pues ahí lo vemos, ¿no? Con los distintos gránulos. Y pues la verdad es que sí se parecen, ¿no? Forman parte de este mismo ciclo, ¿no? O sea, linfocito, célula cebada, eosinófilo, pues estos tres están retroalimentando y forman parte de este brazo de inmunidad que se llama respuesta TH2 o al día de hoy, como debemos de mencionarlo, inflamación tipo 2, ¿ok? Ahora, los eosinófilos, pues reciben varias citaciones o varios mensajes claves para su activación. Al día de hoy, la más importante para él es interleucina 5. O sea, si tú quieres ver eosinófilos, echa interleucina 5 y mira, te van a llegar, ¿no? Pero brutal, ¿no? Y también es uno de los productores más importantes del leucotrieno C4, junto con los basófilos, ¿no? Contienen gránulos secundarios, que no compagina con lo que tienen los basófilos o la célula cebada, que pues tienen su nombre por la densidad que adquiere a través de microscopía electrónica de transmisión, ¿ok? Y el eosinófilo puede captar estas señales de interleucina 5 porque realmente es la única de estas tres que tiene receptores para esta citosina, ¿no? Esta antena que estás viendo acá tiene dos unidades, la parte alfa del receptor de interleucina 5 y la unidad beta común. Digo, nada más para comentarlo como breviario cultural, probablemente en neumo los vuelvas a retomar, probablemente en gastro lo vuelvas a retomar, ¿no? Pero bueno, nada más recuerda que eso va a activar a la célula cuando capto la señal de esta citosina y eso va a favorecer la misma vía que compagina muchos otros, ¿no? La vía del factor nuclear kappa B para activar esta célula y que esta célula se ponga a chambear, por obvias razones, ¿ok? Ahora, ¿qué hace cuando la célula capta interleucina 5? Pues voy a hacer varias funciones. ¿Cómo me activo o qué hago cuando yo me activo? Bueno, primero es, como pasa en muchas otras células, yo voy a generar más interleucina 5. ¿Para qué? Para decirle a la médula ósea, oye, échame compas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos vamos a morir en el frente y necesito reservas, ¿no? Por obvias razones. La otra es, voy a empezar a expresar mayores moléculas de adhesión, como estas que habíamos visto en el neutro, selectinas e integrinas, ¿no? Entonces, pues cuando llega una mayor cantidad de interleucina 5 y le empiezan a captar los eosinófilos, empiezan a sacar mucho más estas cosas. Pero aquí una de las acotaciones importantes que hay que mencionar en el eosinófilo es que en el eosinófilo las moléculas de adhesión no son suficientes para salir del vaso sanguíneo. Necesita la autorización de dos citocinas que complementan su función o la salida, que esta es interleucina 4 y la otra es interleucina 13. Si no tiene autorización por estas o no hay presencia de estas otras dos citocinas, literalmente ahí ves a todos los eosinófilos ahí congestionados en el periférico, es decir, en el vaso sanguíneo, pero no pueden salir a los tejidos. A pronto, necesita la llave justamente para que pueda hacer esta imagen como estamos viendo aquí, muy similar a lo que hay al neutrófilo. De hecho, de estas tres células que vamos, perdón, vamos revisando, la más parecida al neutro es esta. Justamente. De hecho, vas a ver que tiene acciones muy parecidas a lo que hay al neutrófilo. Doctor, Madre. perdón, ¿y por qué es esto? O sea, ¿por qué necesitan como el permiso de la interleucina? Pues buena pregunta. O sea, molecularmente hablando,
la interacción con las selectinas se pueden dar, pero con las integrinas, o sea, el movimiento de las integrinas depende de que esté captando la interleucina 4 y la interleucina 5. O sea, si no, no las puedo sacar. Y entonces, como no puedo hacer este freno total y obviamente empezar a salirme por ahí, si no recibo estas dos señales, pues simplemente, o sea, le puedo bajar de velocidad, pero sigo en la calle, sigo en el periférico, pero nomás no encuentro la salida por dónde irme, ¿no? O sea, molecularmente hablando. Ahora, ¿por qué así ese capricho? Yo creo que tiene que ver con un punto de seguridad o de control. ¿Por qué? Porque 4, 5 y 13 son 3 citocinas comunes de la respuesta de tipo TH2. Entonces, yo creo que para no condicionar problemas o sobre respuestas eosinofílicas, justamente por eso existen estos otros dos mecanismos de seguridad. Es mi opinión. O sea, esto es opinión de González, Uribe et al, ¿no? Digo, habrá que pues, ponernos a analizar y también yo que hago una revisión ahí un poquito más profunda para que veamos las distintas teorías del por qué existe esta situación, pero no creo que haya todo algo muy bien consolidado o que sea algo muy bien consensuado en los mecanismos internacionales. Gracias. No, ¿de qué? La otra función que va a ser, ¿cuál es? Pues obviamente es la degranulación del eosinófilo. Y la degranulación del eosinófilo aquí va orientado fundamentalmente a la liberación de las proteínas tóxicas que están dentro de estos gránulos de distintas densidades. Es decir, voy a liberar las proteínas que me van a ayudar a matar, ¿no? Ahorita vamos a comentar justamente de cuáles son. Espérame. Perdón, me estaba muriendo. Y la otra, el punto final de acción es el eosinófilo tiene capacidad de sintetizar especies reactivas de oxígeno. No para hacer fagocitosis, porque el eosinófilo no traga, pero sí tiene estas oxidasas del fagocito que permite que estas especies reactivas se viertan al exterior de la célula. Y de igual forma, como pasa en el neutro, también utilizo NADPH para justamente como cofactor y empezar a hacer estas especies reactivas, pero las vierto hacia el exterior de la célula. Por eso, el eosinófilo puede aniquilar al Ascaris lumbricoide o Taenia solum, Taenia saginata, porque les hace un ambiente súper hostil, ¿okay? Justamente por esta situación. Digo, ligado a todo lo anterior, ¿no? Nada más es un arma, evidentemente. El eosinófilo es una de las células que pueden condicionar pues la mayor cantidad de enfermedades que te puedas imaginar, ¿no? Tal cual. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos anticuerpos monoclonales que se encargan de frenar la respuesta. Benralizumab, por ejemplo, el receptor de interleucina 5, mepolizumab, que es probablemente un bloqueador de anticuerpos monoclonales para interleucina 5, ¿no? Y hay algunos otros que vienen en camino que también vienen ahora a la unidad beta común, digo. Entonces, ¿por qué ese interés? Porque el eosinófilo, pues, tiene cabida en todas las especialidades y mediante la sobreactivación del eosinófilo puede dar, pues, muchas presencias de enfermedades en muchos órganos y sistemas, ¿ok? De igual forma, imagen de los receptores del eosinófilo. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo primero que salta si lo ves ahí? Es el MHC. Exactamente, ¿no? Bueno, también tiene este hijo de puta un MHC de tipo 2, ¿no? Entonces, ¿adivinen qué? También, al día de hoy, es una célula presentadora de antígeno profesional. Porque incluso, mira, aquí está el CD8086, o B71, B72. Entonces, yo les dije, ¿no? Se complican más las cosas. De igual forma, no siempre lo hace solo en situaciones específicas, fundamentalmente a diferencia
más bien en concordancia de lo que hace el basófilo, también es para consolidar muchas respuestas de tipo TH2. No le conocemos a veces mucha participación en respuestas TH1 y TH17 bajo la sinapsis inmunológica, pero si ven la cantidad de citocinas los receptores de citocinas que tiene, pues bien tiene para coordinar pues todos los tipos de respuesta. Si analizas un poquito los receptores. O sea, puede tener participación tanto en respuestas de tipo TH1, TH2, TH17. Viendo nada más receptores, ¿no? Por varias razones. Entonces, estos múltiples receptores me permiten tener, obviamente, múltiples funciones y múltiples interrelaciones, ¿no? Entonces, me voy para acá. Los gránulos del eosinófilo tienen proteínas tóxicas, que por nomenclatura internacional tienen estas siglas, ¿no? Ahorita vamos a ir comentando cada una de ellas. Y la otra son estas. ¿Ok? Si analizas las enzimas que tiene en el interior el eosinófilo, están hechos para hacer ¿qué? ¿O frenar a quién? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Se me cortó. ¿Sí? Si ves las enzimas que están produciendo estas células, están hechas para degradar quién o a frenar a quién. A células cebadas y a basófilos. Exactamente, principalmente son las cebada y basófilos, ¿no? Es para decirles, a ver, ya participaron ustedes, ahora yo voy. Por eso les digo, ¿no? Este es el líder, ¿no? A ver, ustedes fresitas, ahora sí viene la diversión en serio, ¿no? Prácticamente. Y hablando de las proteínas tóxicas y de las citocinas que están acá, vamos a mencionar justamente ellas, ¿no? La primera es la proteína básica principal, que es la más abundante. ¿Qué hace esta proteína básica principal que está dentro de los gránulos tóxicos? Destruir membranas celulares. ¿Okay? La otra es la proteína cateínica del eosinófilo. ¿Qué hace? Literalmente se pega a las membranas y los poros los abre. ¿Okay? Y eso permite que otra proteína tóxica, que es una RNasa, pues obviamente se pueda meter y obviamente degradarle los ribosomas a este cuadro. Pues te digo, este güey es un asesino serial, ¿no? O sea, este no se va con medias tintas. La otra es, pues, la neurotoxina derivada del eosinófilo es una ribonucleasa, o sea, estas dos entran en sinergia, ¿no? Normalmente actúan igual. Abre el poro, ¿para qué? Para que la otra se meta. Y entonces justamente hagamos doble toxicidad justamente a la membrana y pues a los ribosomas, no nada más, ¿no? La otra es la peroxidasa del eosinófilo, que adyuva justamente a la oxidasa de los fagocitos, que ya vimos que no los sintetiza dentro de un fagolisosoma, sino que simplemente los saca al medio extracelular. Y eso le permite hacer, al igual que como pasaba con el neutro, estos ácidos hipoalúricos, ¿no? Hipocloritos que justamente vuelven el ambiente bastante hostil alrededor del mismo, ¿no? Entonces, digo, nada más para mencionar un poquito la toxicidad que puede llegar a manejar este compadre, ¿no? Si lo vemos en el otro sentido, ¿no? Y me voy para acá. Estos son las formas en las cuales pues puede condicionar lo que tú quieras, el eosinófilo. Y aquí destaco de nueva cuenta algo descubierto hace 3 años, ¿no? O sea, estoy iniciando tu carrera, o ya con este perfilamiento de, sí, quiero ser médico y ayudar a la gente, ¿no? Y ilusión por vivir y ese tipo de cosas. Cuando tú estabas iniciando la carrera, el doctor Wu en Osaka, por eso le digo pinches japoneses, digo sin ofender a ningún pariente tuyo, ¿no? Pues nos dijo, oigan, también hace algo parecido a la netosis, ¿eh? Pero estas se llaman trampas extracelulares del eosinófilo. ¿Cuál es la diferencia? Licúa, pero en lugar de poner los gránulos de citotóxicos que tiene el neutro, lo que hago es pegar las proteínas tóxicas del eosinófilo.
y a partir de ahí te generó las trampas, ¿no? Igualmente va a morir, se va a inmolar, ¿no? Y esto lo hace cuando las situaciones están saliendo desesperadas, pero pues también lo hace, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tiene participación en muchos frentes de batalla, por obvias razones, ¿no? De hecho, se parece mucho más funcionalmente hablando al neutro que a sus contrapartes, ¿no? Ahora, el eosinófilo, pues, coordina todo esto, ¿no? O sea, realmente él, de esas 3 células, es como el punto bisagra, donde me puede mover o tener interrelación con cualquier otra célula, porque aquí están todas, ¿no? Tal cual. ¿Quién te falta? El NK, ¿no? Nada más. Pero pues mediante esta comunicación, pues le permite jugar como este rol de orquestar o ir direccionando las respuestas hacia muchas otras respuestas funcionales, ¿no? Y creo que ya acabamos. Sí, ya acabamos. Porque esto lo vemos con ustedes. Nada más déjenme salir, nada más para verificar de que no nos falte nada, pero según yo ya terminamos. Sí, ya terminamos. Ok. ¿Dudas o preguntas que tengan? Más bien sería célula B, porque plasmática y es un grado de diferenciación previo, digo posterior, ¿no? Sería célula B, justamente basófilos y eosinófilos. Sí, no pueden fagocitar, ¿no? No tienen esos mecanismos. ¿Va? ¿No? Bueno. Vamos a dejarlo acá porque la otra no la vamos a avanzar. Y donde vamos a llegar, no vamos a dejarlo toda la mitad. Estamos brevemente a media clase de ya ponernos otra vez en causa y demás. Avisos importantes es, bueno, pues ahorita me pongo de acuerdo con el jefe de grupo para que coordinemos reposición. Incluso ahí podríamos coordinarlo para emparejar y ver el mismo tema para las dos, que son hipersensibilidad. Y de la semana del 6 al 12, bueno, del 7 al 12, porque el 6 es domingo, estaría planeándose el segundo parcial, justamente hasta donde lleguemos, ¿no? Lo siento, muchachos, ni modo, tengo que hacer examen. No hay de otra, ¿no? Y pues el examen final está programado para el 18, pero probablemente se vaya a mover una semana, según lo que me decía Mike Reséndiz, ¿no? Entonces, si se mueve, bueno, ya coordinaremos, ya haremos los ajustes correspondientes. Independientemente que para el examen final, obviamente no vamos a llegar a todos los temas de la clínica. De todas maneras, yo siempre coordino sesiones posteriores para que los que quieran conectarse, justamente se conecten y veamos los temas correspondientes para que tengamos ad íntegro el examen, ¿no? Y el temario completo para que no se vayan sin una brecha de conocimiento previo a sus próximos semestres, ¿verdad? Entonces, por esa parte no se estresen, o sea, evaluados estarán en las cosas que hemos visto, lo que no saben, pues tendrán que llorar, evidentemente, ¿no? Pero, pues, o sea, de todas maneras, sí o sí,
se completa el temario, sea antes o después de la evaluación, porque el examen final realmente es lo de menos, ¿no? Entonces, pues sin más que agregar, muchachos, pues nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Dale. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.